Entre 1819 y 1829, que es la llegada de Rosas al poder concreto, se dan situaciones muy importantes en nuestra historia. Por ejemplo, se aprueban dos constituciones, la Constitución de 1819 y la Constitución de 1826, que duraron muy poco. Fueron hegemonizadas desde Buenos Aires, con participación del interior, pero resistidas por el interior, y entonces rápidamente pierden vigencia. Ahora, 10 años en historia, como lo habíamos dicho anteriormente, 6 años en historia, son periodos de tiempo muy extensos y pasa de todo, pasan muchas cosas. La Constitución del 19 pierde vigencia, sí es un antecedente muy importante de nuestra Constitución de 1853, y se da un periodo de, ¿qué le dicen?, de anarquía en el país. ¿Qué pasaba? Habían sido todos gobiernos centrales. Primera junta de gobierno, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, todos los directorios, varios directorios, directorio supremo. Ahora, el último director supremo, que renuncia por la derrota de la primera batalla de Cepeda, que se da el 1 de febrero de 1820, podríamos decir que inaugura lo que son nuestras provincias, las provincias argentinas. Las provincias argentinas surgen a partir de la disgregación de ese poder nacional que estaba hegemonizado por el directorio, y se da a principios de 1820. Y entre 1820 y 1853, prácticamente con un breve intervalo de la corta presidencia de Rivadavia, cada provincia se administra y se ordena política, económicamente, de todo sentido, como un Estado independiente, con la idea de unirse con las demás provincias y después de formar un país. Eso se logra a través de pactos y de tratados, porque ya había el Virreinato del Río de la Plata, estaba conformado por lo que hoy podríamos decir varios países. Estaba Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Esos se fueron disgregando. El primero que se disgrega es Paraguay, se separa. Después va a ser Bolivia, el Alto Perú. Y después va a ser el Uruguay. Ahora, entre 1819 y 1826 se dan varios tratados. El primero de todos va a ser el Tratado del Pilar, que se da en 1820 después de la batalla de Cepeda, y después varios tratados más que se hacen entre algunas provincias, 2, 3, 4 provincias, pero siempre hacen mención a la idea de unirse. Entonces eso va a mantener unidas a las provincias para lo que después va a ser la República Argentina. Buenos Aires se recupera después de esta derrota de la primera batalla de Cepeda. Aparece la participación de Rivadavia y su grupo, podríamos llamar un grupo unitario, y la provincia se desarrolla y se organiza económicamente. Las provincias tienen sus dificultades y finalmente se decide organizar un Congreso Constituyente que va a ser el de 1824 a 1827. Ese Congreso va a terminar elaborando la Constitución de 1826. Ahora, antes de aprobarse la Constitución, se da la aprobación de leyes importantes. Leyes importantes que van a formar parte de los antecedentes de lo que va a ser nuestra Constitución. Y fundamentalmente la Constitución de 1826. Por ejemplo, la ley fundamental, que tiene elementos federales, lo que lleva al apoyo de las provincias a esto que se estaba realizando, pero el grupo rivadaviano, el grupo unitario, el grupo centralista, logra aprobar una ley de presidencia que lo nombra presidente de Rivadavia. ¿Qué pasaba en torno a esto? ¿Por qué esto se complicó? Fundamentalmente por la situación con el Brasil. Brasil se había independizado de Portugal en 1822 y siguió la ocupación de la banda oriental, porque la banda oriental había sido ocupada por Portugal. Entonces su heredero, Brasil, sigue ocupando la banda oriental. La banda oriental
le pide al Congreso que se estaba reuniendo para la Constitución de 1826 que de incorporarse a lo que va a ser la Argentina. Esto es aceptado por el Congreso y considerado una declaración de guerra por parte del Brasil. Entonces Brasil le declara la guerra y se da la guerra, que nosotros ya llamamos la guerra con el Brasil o la guerra del Brasil, que es una guerra, como todas las guerras, terrible, y tiene dos grandes frentes de batalla. Uno, el marítimo y fluvial, donde las tropas brasileras son muy superiores y bloquean el puerto de Buenos Aires. Y también se da el otro frente, que es el frente terrestre. En ese frente terrestre dominan las tropas de lo que va a ser la Argentina, o de lo que es la Argentina, porque ya se empieza a utilizar el nombre. Y avanzan por el sur del Brasil. Se da una gran batalla muy importante, que es recordada siempre por nuestra historia. Por ejemplo, hay muchos lugares, muchas calles, muchas plazas en distintos lugares del país que la recuerdan, que es la batalla de Ituzaingó. Bueno, entonces, desde el punto de vista fluvial y marítimo, bloqueo del puerto se está perdiendo. Por el lado terrestre se va ganando y se empieza a ingresar por el Brasil. Pero esta guerra, como todas las guerras, trae consecuencias económicas. Y el gran perjudicado económicamente, además de las personas que pelean, es Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña no podía comerciar, porque el puerto estaba bloqueado y había muchos intereses económicos, y trata de mediar para que esto se termine. La mediación de Gran Bretaña surte efecto, se entablan tratativas de paz, porque tanto uno como otro estaban complicados con la marcha de la guerra, y llegan a un acuerdo. Si bien este acuerdo tiene distintas etapas, el primero es ampliamente favorable a Brasil. Cuando llegan, y las conversaciones se daban en Río de Janeiro, cuando llegan las noticias de este acuerdo que se le cedía a la banda oriental al Brasil, esto desprestigia al gobierno, al Rivadavia, que era el que había enviado al ministro plenipotenciario, y bueno, el gobierno tiene que renunciar y nuevamente la Argentina se queda sin poder ejecutivo nacional. Se hace una nueva tratativa y finalmente se llega a un acuerdo. ¿Quién va a hacer este acuerdo? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que va a ser Dorrego. Y este acuerdo, con el apoyo de las provincias para terminar con la guerra, es: la banda oriental no queda ni para Brasil ni para la Argentina. Y se crea la República Oriental del Uruguay. Cuando vuelven los ejércitos del Brasil, porque recordemos que habían avanzado por el sur de Brasil, esos jefes militares se sienten, por un lado, podríamos decir, interpretando, traicionados por el poder político, pero también tenían ideas unitarias en contra del federalismo que se estaba imponiendo en la Argentina de ese entonces. Dorrego era de ideología federal. Entonces, el general Paz, un gran general, avanza con su ejército sobre el interior del país y empieza a dominar todas las provincias, que las hace unitarias. Y en Buenos Aires, o a Buenos Aires, va el ejército liderado por Lavalle. Lavalle lo derrota con un ejército muy armado, muy formado, que había estado en la guerra con el Brasil. Lo derrota a Dorrego y, llamativamente, algo que sorprendió a muchos o a todos, lo fusila a Dorrego. ¿Cuál era la razón? Era una razón política, no era una razón de nada que amerite, si bien, por supuesto, ya en el siglo XXI, ya del siglo XX, todo lo que tenga que ver con una pena de muerte estamos en contra. En ese momento, que todavía se utilizaban estas decisiones con reos, presos, algún condenado, nunca tendría que haber sido por una cuestión política. Y esto va a generar una espiral de violencia, de guerras civiles entre unitarios y federales. Acá es donde aparece la figura de Rosas, que era el jefe de la campaña. En la parte del campo había ejército que estaban en la frontera con los indígenas, que tenía su problemática. Ya después cuando entremos en el tema de Rosas, vamos a hablar más de esto. Ahora, el momento del fusilamiento de Dorrego lleva a que
el Partido Federal se divida al principio y después se reunifique. No partido como los conocemos en el siglo XX y en el siglo XXI. Se lo llama partido por el punto de vista ideológico. Aparece Estanislao López, que entra en conversaciones con Rosas, y Rosas avanza con sus tropas sobre Buenos Aires para sacar o derrocar a Lavalle, que había tomado el poder en vez de Dorrego. El dominio de Rosas con el apoyo de Estanislao López es importante. Lavalle tiene su ejército, pero está desprestigiado por esa situación, podríamos decir imperdonable, de fusilar por cuestiones políticas, y ve que su situación no puede seguir para más, entabla conversaciones con Rosas y firma dos pactos, el de Cañuelas y de Barraca, que forman parte de estos pactos, que son antecedentes de la Constitución argentina, y finalmente se llama a elecciones, se acuerda que hayan diputados en una legislatura de partes iguales o más o menos de ambos bandos, y Rosas es elegido gobernador. Esto termina en una etapa, 1829, y da comienzo a otra etapa que vamos a llamar etapa rosista.